En esta mañana voy a pedirles que vayan hasta 2 de Corintios, capítulo 5. Voy a leer los versos 17 al 20. 2 de Corintios 5, 17 al 20. Llamado a la consagración es lo que estamos considerando a través de estos meses. Y Pablo nos dice acá en estos versículos, repito, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, gracias por tu palabra. Como siempre, expresamos la gratitud, siendo que la preservaste con el propósito de edificar nuestras almas. Así que háblanos al corazón a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra identidad redentora es el título que le estoy dando a esta exposición. Y hace un par de semanas atrás hablé de faros que estamos encendiendo. ¿Se acuerdan? Vamos siguiendo ese hilo, usando la ilustración de los faros. Dijimos que es una columna, una torre que se coloca en las zonas costeras, donde se enciende una luz para poder guiar a los navegantes en alta mar o tal vez en grandes lagos, como sucede acá en este hermoso país de Grandes Lagos, por ejemplo. Así que estamos encendiendo, en el caso nuestro, 4 faros que deben alumbrar en la sociedad en la que estamos viviendo en lo tocante a la misión de la iglesia. Esos 4 faros son, número 1, el faro del amor supremo, es decir, la misión comienza, hemos dicho, amando a Dios y luego a nuestro prójimo. Luego, el faro de la autoridad soberana, porque no vamos en nombre nuestro, sino que vamos en el nombre del Cristo resucitado, el gran comisionador. También el faro de la identidad redentora, porque somos embajadores de Cristo en este mundo. Y luego el faro de la esperanza eterna, porque nosotros proclamamos un mensaje precioso que muchas veces se subestima, pero que trasciende la vida de cada uno de nosotros y la de toda persona que pasa por esta historia. Este pasaje de hoy nos lleva a reflexionar en el tercer faro de esa lista, que es el faro de la identidad redentora. Y noten ustedes que el apóstol Pablo dice otra vez, y todo esto proviene de Dios. Eso lo ven ahí en el verso 18, que es la primera frase. Todo esto proviene de Dios. Y acá quiero que, a veces tenemos la tendencia de leer así a las corridas, pero es importante que paremos en algunos detalles para pensar bien lo que nos está diciendo Pablo por inspiración divina. La pregunta acá es, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice todo esto o todas esas cosas? ¿A dónde apunta? ¿Qué significa esto de lo que está hablando Pablo ahí, a los corintios y a todos nosotros por extensión? Bueno, se está refiriendo a lo que acaba de decir en el verso 17, la obra de Dios. Y quiero que miren bien lo que nos está diciendo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Ojo con eso, porque es condicional. Si alguna persona está en Cristo, y esto amerita la pregunta, ¿estoy yo en Cristo?
o estoy en una iglesia, estoy en una religión afín a mis creencias. Pablo está diciendo, si alguna persona realmente está en Cristo, a ver, si ha nacido de nuevo, si ha sido regenerado, si eso es una realidad, dice este hombre entonces, nueva criatura es. No puede ser la vieja criatura emparchada, sino que es alguien completamente nuevo. Es decir, las cosas viejas quedaron atrás. Y aquí entonces todas son hechas nuevas. Así que entonces, cuando el apóstol Pablo dice todo esto, se refiere al proceso completo de la nueva creación y de la reconciliación, siguiendo el contexto de lo que este hombre nos está diciendo en esos últimos versículos del capítulo 5 de esta segunda carta que escribió. Así que tenemos por un lado que un pecador, por causa de Cristo, la obra de Cristo es hecho nuevo, ¿no? Una nueva criatura. Miren ustedes qué extraordinario lo que nos dice este hombre. Por otro lado, que las cosas viejas, la culpa, los conflictos que teníamos con el Señor, la enemistad propia que tenemos el hombre con Dios, la vida de pecado, todo eso ha pasado, todo eso ha quedado atrás. Insisto, si es que alguno está en Cristo Jesús. Otra cosa que nos indica es que ahora tenemos una vida renovada en la obra y persona de Cristo Jesús. Y por supuesto también agrega que el creyente sea reconciliado mediante esa obra con Dios y recibe el ministerio de la reconciliación, que es lo que mencionan los versículos 18 y 19 de ese capítulo. O sea que, a ver, puesto en otras palabras, Pablo afirma que la iniciativa de la salvación de cada persona que está en Cristo Jesús no parte del individuo, sino que parte de la persona del Señor, la divinidad. La transformación es una obra de Dios, no es un esfuerzo humano, no se trata de méritos humanos, son esfuerzos inútiles. Es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo si es que realmente estamos en Cristo Jesús. Entonces, ahora sí, en el verso 18 dice, todo esto proviene de Dios. Y empieza a decir unas cosas muy interesantes. Eso que proviene de Dios nos dio reconciliación o nos reconcilió consigo mismo, es decir, con Dios, por medio de Cristo. Miren la centralidad que Pablo le da a Cristo. Y esto es importante marcarlo porque hay gente que piensa que pueden acercarse a Dios mediante creencias, ideas, en fin, una serie de caminos extraños que nada tienen que ver con la persona de Cristo. Bueno, según el apóstol Pablo, nadie puede aproximarse a Dios si no es a través del Señor Jesucristo y ser reconciliado con Dios. No solamente eso, pero dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. No solo fuimos reconciliados, pero ahora nos dio la enorme responsabilidad de tener un ministerio específico que es la reconciliación. Por lo tanto, dice, somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces lo que vamos notando más o menos en lo que dice este hombre es que en Cristo no solamente somos una nueva criatura, como menciona en el verso 17, sino que ahora también, miren qué cosa tremenda, somos embajadores de Dios en Cristo. Y como dice al final del verso 18, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tal? Tú y yo tenemos el ministerio como embajadores de Cristo, el ministerio de la reconciliación. ¿Estamos pesando un poco lo que está diciendo Pablo acá? Es tremendo, es un privilegio extraordinario. Ahora, déjenme decirles algo. Hay una diferencia acá que quiero aclarar algo. Hay una diferencia entre ser discipuladores y ser embajadores. El otro día, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos del gran comisionador que nos comisiona a ser discípulos. Si no se acuerdan, vayan al canal y ahí está el mensaje que bajaron el otro día. A ver, ¿cuál es la diferencia entre decir que somos discipuladores
y decir ahora, Pablo, que somos, a más de eso, embajadores. Cuando la Biblia habla de un discipulador, se está refiriendo o tiene una connotación de tipo pedagógico, relacional. Por un lado, hay alguien que aprende, hay alguien que transmite o enseña, y que se establece un vínculo entre el discipulador y el discípulo, y por supuesto ese vínculo también nos lleva a vincularnos con Dios, que en definitiva, o el Señor, que es en definitiva lo que el discipulador trata de presentar a la persona que es discipulada. O sea que estamos hablando de alguien que está formando en la fe o en el camino de la fe a uno que está como aprendiz. Como dice Mateo, dice, ir a ser discípulos, pero ojo, lo importante es que dice hacer discípulos enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Así que no es cuestión de discipularlos en cualquier cosa, que sean seguidores de cualquier idea, sino que específicamente dijo el Señor, y eso lo registra Mateo, insisto, lo vimos la semana pasada, nos envía a hacer discípulos, yendo y enseñándoles que la gente guarde, que mantenga las cosas que el Señor le transmitió a los apóstoles, y ellos, por supuesto, lo transmiten a nosotros, y así debemos continuar en el derrotero de la vida cristiana. Eso implica que nosotros entonces tenemos que conocer qué es lo que vamos a enseñar. Porque si nos envía a ser discipuladores y a enseñar, primero tienes que aprender qué es lo que enseña Cristo. Es importante venir a la iglesia, porque abrimos las Escrituras todos juntos, y lo debemos hacer en casa también, y entonces tratar de preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tienes que enseñarme? ¿Qué es lo que necesito aprender? Porque recuerda que el Señor te está enviando a discipular y a enseñar exclusivamente lo que el Señor enseña. Y si no conoces la palabra de Dios, lo que el Señor enseña, bueno, ¿cómo vamos a cumplir la gran comisión que nos ha dado el Señor? ¿Cómo nos vamos a consagrar realmente como misioneros de Cristo a este mundo que tanto necesita del Señor? Yo soy una persona muy severa con lo que está pasando en el pueblo evangélico contemporáneo. La gente no conoce sus escrituras, no conocemos la Biblia. Decimos, usamos la palabra de Dios. Sí, la gente abre la Biblia, pero se la predica mal, se enseña mal, la gente interpreta mal. Muchas veces lo que hacemos es interpretar las escrituras en una forma acomoditicia, tratando de ver si la hago congeniar con mi manera de pensar, con la idiosincrasia de la gente contemporánea, lejos de lo que realmente la voluntad de Dios quiere transmitirnos, el camino por donde quiere llevarnos. Ya no le hacemos caso al faro encendido que nos marca el rumbo, sino que por ahí miramos falsos luces que aparecen en alta mar, tal vez otro barco que anda navegando perdido dando vuelta, y allá nos vamos detrás de este que no sabe ni por dónde va, y allá vamos nosotros ciegos, necios, en lugar de ir a donde realmente tenemos buen puerto, descanso, paz y vida eterna. Vivimos en un mundo, yo no sé, completamente trastornado. Así que, en definitiva, eso es discipular, hacer personas seguidoras de Cristo mediante la enseñanza de lo que Cristo nos mandó que nosotros enseñemos. El embajador, en cambio, tiene una connotación más diplomática, más representativa. Recuerden, el discípulo o el discipulador es uno que enseña, es más pedagógico. En este caso tiene más que ver con el ámbito de la representación en los círculos diplomáticos o lo que es el área gubernamental. Alguien autorizado a hablar, y ojo, la palabra clave es autorizado, no se manda solo, a hablar y hablar en representación del que lo envía a hablar en su nombre. En este caso estamos hablando de el que nos envía, que es el gran comisionador, que es nuestro bendito Señor Jesucristo. Así que entonces el embajador es enviado a otro lugar, a otro país, como representante de la agenda de ese país. No tiene una agenda específica el embajador. No dice, bueno, yo voy a representar mi país a mi manera. No, señor, representa su nación.
En el caso nuestro, representamos los creyentes, aquel que nos envía, que es, como embajadores, nos envía, y esa persona es el Señor Jesucristo. Verso 20 dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Y otra vez, verso 18 dice, nos dio el ministerio a ese embajador, que es el ministerio de la reconciliación. La misión cristiana, hermano, hoy no lo tenemos claro esto, pero no solamente es enseñar doctrina, y con esto, ojo, no caigamos en el error de pensar que estoy minimizando el foco central de la enseñanza, porque acabo de indicarles que tenemos que enseñar. Una de las cosas que vemos en la iglesia de hoy es que no se está enseñando al pueblo las Escrituras. Pero no es solamente eso, acá estamos dándonos cuenta que a más de enseñar, también representamos la iglesia y cada creyente públicamente al Rey de Reyes en un mundo que está fracturado, un mundo que está dividido, un mundo que es hostil, donde no nos ponemos de acuerdo, donde la reconciliación francamente es algo extraño en el lenguaje contemporáneo. Así que estamos frente a dos actividades concretas acá. Número uno, enseñar, y número dos, representar. La misión de la iglesia y de cada creyente es enseñar y representar los intereses de Dios en este mundo a través de nuestro trabajo como embajadores de Cristo, de enseñar la palabra de Dios. La diversidad, la verdad es que siempre ha sido un problema para la humanidad. Desde los mismos albores de la civilización, notamos como el hombre ha luchado por ver si se ponen de acuerdo. Y la verdad es que la historia nos habla claramente que eso ha sido un derrotero muy difícil. En los días del apóstol Pablo, por ejemplo, ciudades como esta de Corinto y otras ciudades en aquel entonces, eran un mosaico de culturas, de creencias religiosas, de costumbres que venían de diferentes partes del mundo en aquel entonces. Y esa diversidad, que muchas veces podría haber sido una oportunidad para unir a la gente, sin embargo se ha convertido en un caldo de choques, de diferencias, de conflictos, muchas veces de guerras y divisiones entre los hombres, y notamos que si ustedes se toman el trabajito de leer los primeros capítulos, especialmente los primeros 3 capítulos de la primera carta a los Corintios, vamos a ver que fue una iglesia que estaba dividida por diferentes partidismos dentro de ella. Incluso en lo que tenía que ver con la religión judía en los tiempos de Jesús, también existían divisiones. El otro día hablábamos de saduceos, de fariseos, de escribas, partidos religiosos que tenían serios conflictos unos con otros. Así que había una grieta enorme entre las personas que formaban aquella sociedad. Y bueno, a través de la historia notamos este tipo de cosas y se daban en la sociedad de Corinto. Nosotros hoy estamos viviendo 2000 años después y parece hasta mentira que las cosas no cambiaron francamente mucho. Cambiamos a lo mejor en tecnología, pusimos al hombre en el espacio, pero socialmente hablando todavía seguimos con esta saga en donde la humanidad no se ponen de acuerdo, seguimos luchando. El siglo XXI, que está más o menos joven todavía, estamos en el primer cuarto del siglo, no hace mucho que lo inauguramos, pensamos que íbamos a mejorar todas las cosas, pero sin embargo es un siglo marcado por las masas migratorias que se mueven de un continente a otro con una velocidad y facilidad tremenda. No solamente eso, pero se está dando la polarización ideológica o política en los pueblos en lugar de llegar a un consenso ideológico. Encontramos a la gente enfrentando choques culturales y costumbres. Acá en Canadá lo tenemos. Interesante que pensamos que esta es una oportunidad, las masas migratorias es una oportunidad de mezclarnos, de fundirnos, y sin embargo
nos separamos en guetos barriales donde una etnia se junta con los suyos y luego otro grupo étnico se junta con los otros. Tenemos un barrio chino, un barrio de latinos, un barrio de griegos y ese tipo de situaciones. Y en algunos lugares eso se va haciendo cada vez más extremos. Y no quiero tocar lo que es las divisiones religiosas. Por un lado barrios musulmanes, otros barrios hindúes, que se está dando también en nuestra provincia y en todas partes del mundo. Visiten un periódico y miren lo que está sucediendo en Europa en la actualidad. Y ojo, porque esto se está empezando a suscitar en nuestro continente latinoamericano también. No estoy tocando las ideas políticas, que eso da mucho para hablar acerca de la fracturación en la sociedad. O sea que lo que podría ser, en definitiva, una oportunidad extraordinaria para que vivamos juntos, intercambiando ideas, la integración, el poder estar todos en un cóctel urbano, sin embargo se ha convertido en un fermento de odio, de luchas, de rencillas, de marginación social y todo tipo de fracturación. Ese es el mundo donde estamos viviendo en la actualidad. No es muy distinto a la manera de pensar de los hombres del primer siglo en la era cristiana. La iglesia primitiva, pienso yo, que fue, no quiero exagerar mucho la cosa, pero me parece que fue una especie de laboratorio social donde Dios le estaba mostrando al mundo que cuando venimos a Cristo sí es posible superar las barreras divisorias de los hombres, no importa de dónde vengan. Y ese llamado que le dio el Señor a los apóstoles en el principio del cristianismo, de predicar la reconciliación, de tirar abajo las barreras invisibles que separan los pueblos, esa es la misma comisión que tenemos hoy la iglesia del siglo XXI. Somos enviados para tratar de cerrar esas grietas, de unir en lugar de dividir los pueblos. Nosotros tenemos la misión y la enorme responsabilidad de confrontar los prejuicios y ofrecer una comunidad donde no hay lugar para la marginación, la diferencia, los favoritismos, el odio. Y esa comunidad que ofrece Dios es la iglesia, la familia de la fe, donde venimos de diferentes lugares del mundo, venimos con diferente idiosincrasia, diferentes ideas, llegamos a los pies de la cruz, se nos presenta el Evangelio y de repente estamos todos alabando a Dios, comemos juntos, vivimos juntos, transitamos como peregrinos por este mundo juntos, brazo a brazo, camino hacia la patria celestial, un solo pueblo, una sola nación, una familia celestial. Los muros se derriban, el experimento social funciona, no el del mundo, sino el del Evangelio. Entonces, en este clima social en el que vivimos en la actualidad, esta mañana estaba hablando de los discursos que algunos que escuchaba en el foro de las Naciones Unidas, es un bochorno. Esta semana grabé que ¿de qué Naciones Unidas me están hablando? ¿Qué estamos todos locos? Ya no existen Naciones Unidas, estas son naciones desunidas. La idea era de poder sentarnos y buscar consensos. Y lo que hacemos es pararnos en las plataformas para tirar insultos y desafíos y creando más inseguridad y desunión entre las naciones en lugar de llamarnos a la cordura, tener un consenso de ideas y ver cómo podemos llegar a un mundo que empalidece en medio de la oscuridad y las tinieblas morales, espirituales, ideológicas. Cada vez estamos peor. No sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Vivimos en un barril de pólvora. Entonces, en medio de ese clima tan hostil, la palabra reconciliación pasó a un segundo plano. Nadie habla de reconciliar. No le damos la importancia. A ver, hoy día se habla de tolerancia, se habla de integración, de aceptación, de inclusión, pero a ver, no se habla de reconciliación. Y no nos damos cuenta neciamente que para poder practicar la tolerancia tenemos que reconciliar a la gente primero. Si nosotros no nos reconciliamos con aquel que estoy distanciado, ¿cómo voy a practicar la tolerancia? ¿Cómo lo voy a incluir en mi esfera de acción? El mundo hoy lo que quiere es habla de tolerancia, habla de integración, pero no tiene ningún interés en reconciliar las enemistades que existen entre los pueblos. Lo mismo sucede con la iglesia.
Las iglesias están todas divididas, las denominaciones, las congregaciones, cada uno por su cuenta, arréglate como pueda. Y lo que estamos es tratando de hablar de inclusión, de unirnos, de formar asociaciones. Pero resulta que el cristianismo no se reconcilia con sus hermanos. Pablo afirma que este es precisamente el encargo central de la misión de la iglesia en este mundo: ser embajadores de Cristo, portadores de un mensaje que rompe muros, que acerca a la gente en enemistad, aquellos que están lejos los unos de los otros. Podríamos llamarlo a esto la diplomacia del cielo en el siglo XXI. ¿Qué significa reconciliar? Algunos piensan que reconciliar es cambiar los estados de ánimos de la gente. Pero en realidad, cuando hablamos de reconciliación, no significa simplemente ponerse de acuerdo con alguien, dándose la mano, por ejemplo, ¿no? Dos personas que tienen un problema. Dice, bueno, vamos a tomarnos un trago, una cerveza, un café en una esquina, nos damos la mano y se terminó el asunto. En el campo deportivo tenemos los equipos de fútbol. A nosotros los latinoamericanos nos gusta el fútbol. A mí me gusta mucho, ¿no? El fútbol. Acá le llaman soccer, pero es fútbol. Pero bueno, las hinchadas no se pueden ni ver. Uno tiene un color, el otro pertenece a otro color, y a veces salen del estadio y se pegan una paliza tremenda, se tiran piedras, se arma un escándalo, tiene que venir la policía y cascar a medio mundo. Pero resulta que después se encuentran con el campeonato mundial. Y entonces todos los que se agarraban a golpes, las barriadas, de repente tienen una camiseta que los identifica. Y entonces ahora somos todos amigos. Saltamos, vamos a la cancha juntos. Y resulta que nos unimos hasta que termina el mundial y volvemos cada uno a su barrio y empieza otra vez el conflicto entre las barras. Es decir, nos dimos la mano, nos reconciliamos un rato, un asunto emocional, algo pasajero. El mundo vive en esas condiciones. Se acercan dos naciones en conflicto, se dan la mano, firman un cuaderno, un tratado, ¿no es cierto?, que dura por un par de años hasta que a alguien se le aflojó la arandela en la cabeza y termina desarmando todo y volvemos a tirarnos cañones y bombas, a separarnos. Ahora tenemos esta guerra de precios en la economía internacional y estamos siempre dividiéndonos. Lo mismo pasa con el pueblo cristiano. Es una cosa increíble. Bueno, eso no es reconciliación. La palabra que utiliza el apóstol Pablo acá en el lenguaje original es catalazo, es un verbo, pero significa un cambio absoluto de fondo en la persona. No se trata simplemente de una palabra, se trata de pasar de un estado de enemistad a uno de amistad absoluta, un estado de guerra a uno de paz total que satura a la persona. Pasamos del conflicto a la tranquilidad cuando estamos con el otro individuo delante de nosotros. Y para poder alcanzar o para poder llegar a ese estado, no podemos lograrlo por nosotros mismos. La humanidad lo intentó desde los mismos comienzos y seguimos agarrándonos por el cuello. El único que puede lograr ese estado de reconciliación es Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. La condición natural del hombre no hace posible esa reconciliación. Lo hemos tratado y lo seguimos tratando y no podemos reconciliarnos. Y no va a suceder jamás. Es inútil que el hombre intente hacer lo que la naturaleza le muestra que es un imposible para el hombre. Por eso tiene que intervenir Dios para reconciliar las enemistades. En la política de la época en la que le tocó vivir, el apóstol Pablo, cuando escribía estas palabras, se usaba el término reconciliación para escribir o para lograr tratados entre pueblos enfrentados. Y ahora el apóstol Pablo lo que hace es tomar esa imagen y elevarla y aplicarla al plano espiritual. Este hombre dice que, a fin de cuentas, Dios mismo reconcilia al hombre consigo mismo primero y luego los hombres con su semejante. Esto nos habla cuando dice allí que es Dios el que nos reconcilia. A ver, si no lo estamos observando, nos está diciendo que la ruptura de la relación
está hecha o concertada por el hombre contra Dios. Dios nunca rompió su relación con el hombre. Fue el hombre el que rompió su relación con Dios y eso sucedió en el huerto del Edén. Lo van a encontrar en Génesis capítulo 3. El hombre le dio la espalda a Dios. Tú le das la espalda a Dios. Yo le he dado la espalda a Dios. La sociedad entera le da la espalda a Dios. Las Naciones Unidas le han dado la espalda a Dios. No tiene lugar en el podio público. Escuchamos hablar a los representantes de las naciones que no se pueden ni ver unos con otros. Y deberíamos bajarnos todos de ese podio y dejar que el Señor se suba ahí arriba y comience a hablarnos a las naciones. Porque solamente Dios puede unir a los pueblos. Así que entonces acá tenemos que es Dios el que efectúa esa obra. ¿Por qué? Porque se habla de una ruptura de las relaciones del ser humano con Dios y eso lleva aparejado la irreconciliable conversación o diálogo entre los mismos seres humanos. Reconciliar entonces no se trata de un acuerdo superficial. Estamos hablando acá de un cambio radical, profundo de las relaciones. Pasamos de ser enemigos a una nueva criatura. No la vieja criatura que decide hacer ajustes o parches en las relaciones. No, estamos hablando, como dice en el verso 17, un hombre completamente nuevo. Dios lo hace nuevo. Y es por eso que ahora nos podemos entender con Dios, con quien estaba peleado, y luego me puedo entender con mis semejantes. Acá está la clave del asunto, y es que antes de ser embajadores fuimos enemigos, pero enemigos reconciliados. Y esa es nuestra identidad redentora, que tú y yo somos enemigos que Dios ha reconciliado a través de la persona del Señor Jesucristo, y por eso estamos en paz con Dios. Pablo decía en Romanos 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, paz tenemos para con Dios, pero luego agrega, por medio de Jesucristo. No te puedes arreglar con Dios por ti mismo, tienes que hacerlo a través de Jesús. Él es el reconciliador. Ahora, podemos hablar, en este caso, de un embajador que no se representa a sí mismo, sino que representa los intereses del que lo envía, un monarca, un rey, un emperador. Hoy hablamos de presidentes y primer ministros en las naciones. Y acá Pablo nos va a hablar de tres realidades en cuanto a esa identidad nuestra como embajadores. Número 1, Cristo nos reconcilia. Segundo, Cristo nos comisiona. Y número 3, Cristo nos compromete. Tres cosas, repito, nos reconcilia, nos comisiona y número 3, nos compromete como iglesia y como creyente. Vamos a tomar unos minutos para analizar un poquito estas tres cosas. Número 1, Cristo nos reconcilia, es decir, ¿cuál es la base del embajador? Verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Repito, fíjate bien que la reconciliación no es una iniciativa humana, sino que es divina. No se trata de ajustes morales en el hombre, sino de una transformación total. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y como nueva criatura, entonces, no solamente hablamos de un reconcilio como indicantes de darnos las manos, sino que se está hablando de un acto de fusión entre las personas. Noten que antes de hablar en nombre de Jesucristo, entonces, fuimos alcanzados por la gracia de Dios en Cristo Jesús para acercarnos a Él. Acá podemos mencionar, quizás como paréntesis, ¿no? Algo que me gustaría que tomemos nota. Hay una tensión entre la realidad y la práctica. La realidad ya establecida en Cristo Jesús, es decir, la posición tuya y mía en Cristo. Cuando Pablo habla ahí de una nueva criatura, en el verso 17 está hablando de una realidad objetiva y espiritual. Todos nosotros como hijos de Dios ya fuimos regenerados, ya pertenecemos a una nueva creación. Somos una nueva creación. Esa es nuestra identidad. Esa es la identidad redentora de todo creyente que, tomando en cuenta
el condicional, de modo que si alguno está en Cristo. Por eso acá tenemos que hacernos una autopregunta, digamos. ¿Estoy yo en Cristo Jesús? Porque eso es lo que me garantiza que sea una nueva criatura. Así que esa es la realidad que ya establecida por Cristo. Pero entonces nos encontramos con un segundo fenómeno, que es la experiencia progresiva, es decir, el terreno de la práctica. Aunque la posición que tenemos en el Señor es perfecta, ya estamos reconciliados, la vida práctica del cristiano muchas veces refleja las imperfecciones en su vida porque seguimos en un cuerpo caído. No somos seres caídos espiritualmente, pero todavía tenemos este cuerpo. Y esto explica muchas veces por qué a veces miramos cristianos que pueden parecer viejas criaturas, ¿no? Que, no sé, no despegan, están ahí todavía tropezando, cayendo, y uno a veces los mira y dice, pero eso no es un cristiano. Sí lo es. El problema es que Dios todavía está trabajando. Hace poco estábamos hablando de Pablo, cuando habla a los filipenses diciendo, el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará. Así que hay todo un proceso a través del cual Dios está trabajando con la vida del creyente. No es una obra terminada el creyente, es un proyecto en formación. De todas maneras, en Cristo, hermanos queridos, nos garantiza el apóstol Pablo acá, ya estamos reconciliados con Dios. Esa es nuestra nueva realidad vigente como embajadores de Cristo Jesús. Ahora déjenme decirles que nosotros no podemos en esta sociedad dividida predicar como embajadores de Cristo y con autoridad el tema de la reconciliación si nosotros vivimos enemistados como embajadores de Cristo con todo el mundo. La base de la misión que el Señor nos ha encargado a nosotros como iglesia y como creyentes es haber sido transformados en Cristo Jesús. Muchos viven enemistados con sus propios hermanos en la fe. Hay hogares que viven en enemistad. Estamos enemistados con los compañeros del trabajo. Estamos enemistados con gentes de otra etnia. O enemistados con la gente del vecindario o el edificio en donde estamos morando. Y no hacemos ningún esfuerzo para acercarnos y reconciliarnos con esa persona. Si no puedes reconciliarte con la persona con la cual tienes un conflicto, ¿qué autoridad tienes, piensas tú, dada por la Escritura, de ser un embajador de Cristo como reconciliador entre los hombres? Hay mucha gente en el mundo que señala con el dedo al cristianismo contemporáneo, porque predicamos, pero no caminamos. Hablamos de reconciliación. Dios está reconciliando al pecador por medio de Cristo consigo mismo, pero resulta que nos ven a nosotros peleándonos con todo el mundo. ¿Qué clase de embajador piensan ustedes que somos cuando el mundo que no conoce a Cristo nos ve a nosotros vivir en enemistad con todos, con los de casa, con el vecino, con los hermanos en la iglesia, con las denominaciones, con la otra iglesia, y vivimos peleándonos todo el tiempo? Pablo escribía a los colosenses y decía, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Eso no se lo está diciendo al creyente en relación al mundo. Pablo está escribiendo esto a la iglesia para que tengan la actitud de tolerancia y de soportarse los creyentes que pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos los que representamos la diplomacia del cielo para hablar que en Dios hay reconciliación. Y podemos decirle a la gente, mírenos, funcionó con nosotros, ¿cómo no va a funcionar en el mundo o en la sociedad? Hemos perdido la autoridad, el poder de la palabra. No podemos pararnos en las Naciones Unidas a decir, mírennos a nosotros la iglesia, que somos los verdaderos reconciliadores. Cuando ven que la iglesia está completamente polarizada, no se ponen de acuerdo y más bien nos la pasamos peleando unos con otros. Reconcíliate de una vez con tu hermano, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, con tus padres, con tus vecinos. Termina de una vez con esta actitud hostil de no querer acercarte al otro. ¿No te gustan algunas cosas? Bueno, tolera los errores. Deja que Dios trabaje con esa persona.
Da el paso adelante, reconcíliate, porque Dios te envió al mundo como un reconciliador, enviado por Dios, como embajador de lo que hace Dios en la vida de las personas. Esa es la misión de la iglesia. Así que, número 1, Cristo reconcilia, la base del embajador. Segundo, Cristo comisiona la tarea del embajador. Dice en el verso 18, ahí en la segunda parte, y nos dio el ministerio. Mira lo que está diciendo, nos dio a nosotros el ministerio, no se lo dio al mundo. Y es el ministerio de la reconciliación. ¿Te das cuenta por qué el mundo no se reconcilia? Porque Dios no le dio al mundo ese ministerio. Ese ministerio se lo dio a la iglesia. Es un privilegio hermoso. El mundo piensa que tiene ese ministerio en mano y quiere cambiar el mundo, y nos damos cuenta que sucede precisamente lo contrario, porque sin Dios no hay reconciliación. Nosotros los embajadores tenemos ese ministerio exclusivo. Y noten que no dice que nos dio el ministerio del don de lenguas, el ministerio del entretenimiento, el ministerio de la danza, el ministerio de la prosperidad y todas esas cosas raras que la gente dice, estamos ministrando, vengan para que le ministremos. ¿En qué lugar de la Biblia Dios nos dio ese ministerio? Pablo está hablando claramente, Dios nos dio un ministerio a la iglesia. Y no es nada de lo que está haciendo la iglesia hoy. Lo que la iglesia tiene es el ministerio de ser un embajador que reconcilia a los hombres con Dios en su nombre, por medio de Jesucristo. ¿Estamos cumpliendo ese ministerio? Porque todos lo tenemos. Lo tenemos como iglesia, iglesia local, iglesia universal, y cada creyente, si es que está en Cristo, como dice Pablo, y es una nueva criatura, todos tenemos ese ministerio concedido por Dios, que es de ser los reconciliadores en su nombre. Así que no vamos en nombre propio, sino que vamos como enviados del rey. Y el embajador no negocia el mensaje, el embajador lo transmite fielmente. Enseñar las cosas que os he enseñado, decía el Señor. Así que nuestra tarea como creyentes es llevar entonces al mundo un mandato divino, y ese mandato divino es reconciliaos con Dios. En un mundo que relativiza la verdad, que cada uno es dueño de su propia verdad, la iglesia hoy es y debe proclamar con firmeza un mensaje absoluto, no una opción social o cultural que cambia según el criterio de cada uno. Cristo nos comisiona la tarea del embajador. Y número 3, Cristo nos compromete, es decir, la pasión, el entusiasmo del embajador. Verso 20 dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces dice Pablo, os rogamos. No dice hablamos, os rogamos, imploramos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa palabra parakaleo significa un clamor desesperado, apasionado por parte del apóstol Pablo, llamando a las personas a entrar en línea. Es el sendero o el camino que nos lleva a la cruz reconciliadora de Cristo Jesús. Es como si Dios, dice, rogase por medio de nosotros. O sea que cuando tú vas a hablar con alguien, no eres tú, sino Dios que te envió. Tú eres el embajador. Está rogando Dios a esas personas, reconcíliate conmigo. Soy el Dios reconciliador. No vengo a quemarte en el horno del infierno. Vengo a que te reconcilies conmigo. Por eso está mi Hijo allí en la tierra, dando su vida en la cruz del Calvario. Y luego de esa obra envía a sus súbditos, envía a los embajadores, cada cristiano y la iglesia, para continuar esa tarea que emana del corazón de Dios. La misión no es opcional. La misión es un ruego urgente del Rey a través de cada uno de sus embajadores. Y ser embajador significa involucrarse con pasión, con entusiasmo y con súplica en el alma. Dios usa nuestras voces para clamar a un mundo en tinieblas, un océano en penumbras que necesita una luz
el faro encendido que le indique hacia dónde se tiene que acercar para tener paz, verdadera paz. Si nuestra identidad no es la de embajadores como lo describe entonces acá el apóstol Pablo, somos embajadores magros, entorpecemos nuestra misión, la empobrecemos en el mundo donde el Señor nos tiene puesto. Así que la reconciliación tiene que ser el centro de nuestra misión cristiana. Muchas veces me han preguntado, pastor, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Y tratamos de decir, bueno, la misión de la iglesia es preparar platos de comida, y no estoy diciendo esto porque acá hacemos platos de comida, está muy bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo no es que hagamos un club social donde hablamos todos el español y entonces me siento cómodo con escuchar a la gente que habla mi lenguaje. O congregaciones que, por ejemplo, son de un mismo país. Ese no es el objetivo de la iglesia. Tú miras la Biblia y vas a ver que la iglesia estaba formada de judíos y gentiles que venían de todos lados. El gol de la iglesia es testificar al mundo. Y todo lo que hace la iglesia tiene que ir en esa dirección, consagrarnos a un objetivo central que es proclamar el mensaje de salvación, la reconciliación que Dios está estableciendo a través de su Hijo Jesucristo. Y ese es nuestro mensaje, esa es nuestra tarea. Hermano querido, un faro existe para una sola cosa. No es para sacarle fotos, aunque sí, a veces le sacamos fotos, pero al faro no gastaron plata y lo pusieron ahí para que venga un fotógrafo y le saque fotos. El faro fue puesto ahí para una sola cosa y es guiar a los navegantes en medio de la oscuridad. Para eso está puesto ese aparato en la costa. Si un faro no cumple su misión, no sirve absolutamente para nada, aunque sea imponente, aunque tenga una altura tremenda, esté construido con una arquitectura fenomenal. Si no tiene la luz encendida, no sirve. Es una cosa puesta allí que en la oscuridad se hace una cosa oscura, nadie lo ve y no puede guiar a nadie. Bueno, así también nosotros. A ver, no fuimos reconciliados para vivir cómodos, tranquilos, indiferentes, en una forma, escondida, misteriosa, sino para que seamos nosotros hoy faros encendidos en medio de la sociedad del siglo XXI donde Dios nos ha insertado. Un mundo que está naufragando en tinieblas. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y no solamente, pero hacen marinos en esta travesía de locos de nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras iglesias. Los montan en estos cruceros lujosos, donde van por el mar, pero dando vueltas sin dirección, sin rumbo. El Evangelio es la única luz de esperanza que tenemos. Y Dios nos está enviando a nosotros, la Iglesia de Cristo y cada creyente, como embajadores o representantes de la diplomacia del cielo, para decirle a la gente, reconcíliate con mi Dios. Reconcíliate con Él. Te imploro en el nombre de Cristo que te reconcilies con Dios. Esa es nuestra identidad redentora. Todo lo demás es pérdida de tiempo. Hermanos queridos, como iglesia encendamos la luz. Que en tu vida dejes que la luz del Señor brille y puedas tú también ser un faro encendido en una sociedad que cada vez se fractura más, se aleja más. No solamente los unos con los otros, pero se aleja más de la comunión con Dios el Padre y es por eso que cada vez nos hundimos en las espesas tinieblas del gran océano del pecado. Quiera Dios que podamos ser, como dice Pablo, aquellos que han sido creados de nuevo, la posición en Cristo, y luego que seamos embajadores de Cristo, la misión que tenemos en Cristo, posición y misión. Padre, gracias te damos por haber preservado esta carta que Pablo envió, segunda carta hasta donde entendemos por los registros sagrados, a esta localidad donde había cristianos que necesitaban ser reorientados. La sociedad a la cual tenían que alcanzar era una sociedad fracturada. Hoy vivimos en una condición semejante. Venimos de diferentes pueblos,
con diferentes idiosincrasias, venimos con diferentes tenores, objetivos, creencias, y nos concentramos en ciertos lugares para poder, en fin, pretender que queremos unirnos, sin embargo vivimos más separados que nunca. Vivimos tiempos peligrosos, Señor. Despierta el llamado en cada una de nuestras vidas. Haznos, por favor, envíanos como embajadores de Cristo y que podamos otra vez proclamar con pasión, Señor, reconciliados con Dios. Os rogamos, reconcíliense con Dios. Ayúdanos a nosotros, hijos tuyos, embajadores, a poder practicar entre nosotros la reconciliación para que tengamos la autoridad de poder llamar a los hombres a reconciliación con Dios el Padre por medio de Jesucristo. Oramos humildemente en el nombre de nuestro bendito Señor y el reconciliador Cristo Jesús. Amén.